Aleluya, Padre, gracias por la cosa. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, porque tu misericordia es buena, Gracias. porque tú, Señor, eres el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Sí, Señor. Porque tu gracia y tu amor están siempre con nosotros. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos que están aquí en este día. Ayúdanos, Señor, para hacer tu santa y bendita voluntad. Toma el control de nuestros cuerpos, mentes y corazones. Bendice, Padre Santo, a tu pueblo. Te damos gracias, oh Dios, por tu misericordia, por tu piedad, por tu gracia y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta ocasión les invito para que abran sus Biblias en el libro de Habacuc. Habacuc. Vamos a estar viendo el capítulo número 1. Habacuc, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Habacuc 1, versículo del 1 al 4. Palabra de Dios. Amén. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Palabra de Dios. Santo. Amén. Aleluya. Pueden tomar su lugar. Amén. Aleluya. ¿Cómo podemos ver que este libro, siendo del Antiguo Testamento, nos habla de una profecía? Aleluya. Una profecía que sin duda se está cumpliendo en estos tiempos. Nos habla de la violencia, nos habla de la destrucción, nos habla de la injusticia. Y es exactamente lo que nosotros escuchamos y podemos ver en las noticias, en la ciudad, en las calles y en todas partes del mundo. Sin lugar y sin duda alguna, estamos viendo la profecía del profeta Habacuc, pero nos damos cuenta de cómo hay una necesidad. Nos damos cuenta de cómo están pasando las cosas. Así es. Sin un remedio, porque comentábamos que aun cuando nosotros quisiéramos que las cosas fueran mejor o mejoraran, la palabra de Dios dice que las cosas van a empeorar por causa de la maldad de los hombres, por causa de la falta de amor, por causa de el perdón que no hay o que se necesita,
y que simplemente hay fallas, hay dolor, hay dudas y hay un proceso para la humanidad que realmente no lo necesita, pero que sin embargo estamos pasando por estos tiempos. Sí, amén. La realidad de nuestro vivir cristiano tiene un propósito. Aun cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, necesitamos tener y sentir ese anhelo, Así es, amén. ese deseo, para que seamos constantes y responsables con las cosas de Dios. Dice la Biblia que aun cuando el camino sea difícil, Amén. nuestra fe no debe de faltar. Amén, así es. Siempre debemos de tener fe y no debemos de olvidarnos de esa fe, Amén. aun cuando estemos pasando tiempos difíciles en nuestra vida, como en este momento. Desafortunadamente, los problemas vienen a las familias. Cuando todo está bien, al parecer, todos están contentos. Pero cuando viene un problema en la familia, entonces hay dolor. Así es. Y si le pasa algo a un miembro de la familia, toda la familia se duele. Así es. Y así es la iglesia del Señor. Amén. Porque somos una familia. Amén. Por eso cuando hay un sufrimiento, cuando hay un dolor de parte de uno de los hermanos de la iglesia, automáticamente también hay dolor en toda la iglesia, la comunidad de fe. Amén. Y no podemos dejar de orar. No. Debemos de seguir orando siempre por las necesidades del pueblo y las necesidades de la iglesia y las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Así es, amén, aleluya. Porque Él siempre nos está bendiciendo en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y gracias a Él estamos aquí Amén. en este día. Gracias, Señor, aleluya. Creo que tal vez he contado este testimonio anteriormente con ustedes, pero voy a hablar de un testimonio de acuerdo al ministerio que Dios nos da a cada uno de sus siervos. Amén. Fue una gran victoria, una gran alegría, un gran gozo servirle al Señor. Amén. En Ciudad Juárez, un ministerio que el Señor nos dio, donde servíamos y trabajábamos en los hoteles. Allí en esos hoteles hubo una bendición muy grande. Estábamos alcanzando aproximadamente como 50 personas cada domingo. Cada domingo por 4 años. Gracias, Señor. Fue maravilloso lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo en la vida de cada persona que venía y se acercaba a ese lugar. Bueno, empezar un ministerio no es fácil. No. Y muchas veces empieza uno con lo que tiene. Amén. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener un ministerio con una alabanza en grande? Pero cuando empieza uno, a veces es solamente una persona. Y así empezó el ministerio. Y yo le pedí al Señor, Señor, mándame un grupo de alabanza.
porque todo lo tenía que hacer yo con la computadora, con los CDs, con los DVDs. Teníamos alabanza y teníamos adoración en esos servicios en el hotel. Pero gracias al Señor Jesucristo nos bendijo con 3 grupos de alabanza el tiempo que estuvimos por allá en Ciudad Juárez. Fue algo maravilloso, pero quiero contarles lo que sucedió un día después de ese servicio. Cada domingo cuando terminaba el servicio me tenían que venir a mi casa, al Paso. Pero entonces, una de las veces, cuando terminé y agarré el camino, tomé el camino para regresar, y en una de las calles que son muy transitadas por allá en Ciudad Juárez, en una esquina había un accidente. Y allí en ese accidente había una persona tirada en el suelo. Era un hombre que estaba tirado en el suelo con la cabeza hacia abajo y tenía sangre en su cabeza. Y a un lado de él estaba una mujer en un carrito pequeño. Entonces yo me imaginé que esa mujer había atropellado al hombre, porque el hombre andaba en una moto pequeña. Entonces cuando pasé por allí, oí la voz del Señor que me dijo: bájate y ora por ese hombre. Entonces yo le decía al Señor: Señor, estoy cansado, acabo de terminar 2 servicios, ya voy para mi casa, hay mucha línea en el puente, pero el Señor insistía y decía: bájate y ora por ese hombre. Entonces había mucho tráfico en la esquina y no encontraba dónde estacionar mi automóvil, pero me paré en una orilla con las luces de emergencia, y entonces me bajé con mi Biblia y fui a donde estaba ese hombre, y ahí tirado ese hombre había unas personas allí alrededor de él. Yo no vi ni quién era, pero simplemente les dije: con permiso, y empecé a orar por ese hombre. Yo me hinqué, pasé mis manos sobre su cuerpo, hice una oración de fe, una oración de poder, una oración de sanidad, y oré por ese hombre y le pedí a Dios para que lo sanara. Aleluya. Santo. Terminé mi oración, y terminando mi oración me paro, me levanto y le digo a las personas que estaban allí: con permiso. Me paro y me voy, me subo a mi carro y empiezo mi camino de regreso al Paso. Y allí todavía en ese tiempo yo iba orando por ese hombre. Aun cuando estaba en la línea del puente, estaba orando por ese hombre. Y cuando llegué a mi casa, yo también seguí orando por ese hombre. Y gloria a Dios, porque el siguiente día, cuando paso por el puente, que paso allí por uno de los puentes que conocía a los que vendían dulces y etcétera, me dice una de las hermanitas: hermano, lo vimos en la televisión. Y luego yo le digo a la hermana: hermana, yo no salgo en la televisión. Y me dice: sí, hermano, usted oró por un hombre que estaba tirado en el suelo. Ese hombre se levantó glorificando a Dios y preguntando: ¿en dónde está el ángel que Dios mandó para que oraran por él? Fue algo Aleluya. Gloria a Dios. glorioso, un milagro de parte de Dios. Amén. Porque sin darme cuenta me grabaron en la televisión secular, en uno de los programas de noticias de Ciudad Juárez. Así que ahí empezó un caminar, porque el Señor no solamente abrió esa puerta, abrió más puertas y más puertas y más puertas y más puertas. Aleluya. Pero qué hermoso es cuando Dios es el que abre las puertas. Amén. Porque es triste
Cuando Dios abre las puertas, el hombre quiere cerrar las puertas. Así es. Gloria a Dios. Pero bendito sea el Padre de la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Porque cuando Él nos lleva a un lugar, Él termina la obra. Amén. Porque no hay nada que pueda parar. Amén. No hay hombre, no hay nada que pueda suceder para que Dios no termine su obra. Aleluya. Gracias, Él usa a Cristo. cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Él usa a la hermana, Él usa al hermano, a la hermana, a los hermanos, a cada uno de nosotros cuando nosotros queremos servirle. Amén. Cuando hay un corazón contrito y humillado que dice, heme aquí, Señor. Amén. Envíame a mí. Gloria al Padre, Aleluya. gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Santo, gloria a Dios. Realmente, para tener gozo, no necesitamos que la iglesia o el edificio esté lleno, porque el gozo no lo traen las personas que vienen. Amén. El gozo lo envía el Espíritu Santo. Así es, amén. El gozo lo trae Dios. Amén. Y si nosotros tenemos el gozo del Señor Jesucristo, entonces vamos a tener contentamiento. Amén. Santo. Y necesitamos ese contentamiento para estar en paz, Amén. para tener paz en nosotros mismos, Aleluya. para decir, este día fui a la casa de oración, este día fui a adorar a Dios y Él me ha llenado de gozo. Amén. Aleluya. Él ha quitado el dolor. Él ha venido a traer sanidad a mi cuerpo, a mi mente Amén. y a mi corazón. Amén. Aleluya. Ahora estoy lleno del poder que viene de lo alto, Amén. que únicamente proviene del Padre, Sí, amén. del Ya. Hijo y del Espíritu Gloria a Santo. Jesús. Aleluya. Para ser buenos cristianos necesitamos ser genuinos, Amén. genuinos. Así es. Amén. Y sobre todo limpios de corazón. Amén. Amén. Santo, aleluya. Aquel pastor, el hijo del carpintero, aquel pastor dejó 99 ovejas y fue a buscar aquella que estaba perdida. Santo. Y esa oveja perdida soy yo. Amén. Gracias, Y esa oveja perdida es usted. Y es cada uno de nosotros. Porque a Él le plació ir a buscarnos. Amén. Gracias, Jesús. Y cuando Aleluya. nos encontró, tuvimos ese encuentro con el pastor de pastores. Amén. Y a Aleluya. través de ese encuentro, brincó esa chispa. Y vino el fuego Amén. del Aleluya. poder del Santo Espíritu Gloria de a Dios Jesús. en nuestras Aleluya. vidas. Amén. Qué Ahora, Dios, aleluya. el contentamiento y el gozo está en nuestro corazón. Amén. Así es. Nosotros como cristianos debemos de ser amables y respetuosos. Pero sobre todo, humildes. Amén. Creo que una de las más grandes enseñanzas de Jesús, de nuestro Cristo, es la humildad. Amén. Sin humildad no podemos llegar a ningún lado, Aleluya, Santo. porque siempre va a venir la vanidad. Amén. Hay poder en Cristo, aleluya.
En Salmo 62, 5 al 8, la palabra de Dios dice: alma mía, Así es. en Dios solamente reposa, porque Aleluya. de Él es mi esperanza. Amén. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Santo, aleluya. Dios es nuestro refugio. Amén. Amén. Así que cuando vengan los problemas y las situaciones difíciles, sabemos a dónde ir y a dónde correr. Amén. Gracias, Jesús. Él es nuestro refugio. Amén. Él es nuestra roca fuerte. Él es nuestra salvación. Gracias, Él es el Dios. que trae sanidad y libertad a nuestras vidas. Aleluya. Santo. En estos tiempos de tribulación, nuestra fe debe de estar en alto y siempre estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Amén, amén. Así es. Así como en los tiempos del Antiguo Testamento Aleluya. nos habla de que unos tiempos había riqueza y otros había pobreza. Unos tiempos había mucha comida y otros tiempos había hambre. Pero aún sin importar la situación, nosotros debemos de estar siempre agradecidos con nuestro Dios. Amén. Aleluya. En las buenas y en las malas. Amén. La iglesia sigue caminando. Y Aleluya. nosotros somos la iglesia, una comunidad de fe, una comunidad que está aquí y se ha reunido con un solo propósito. Y ese propósito más grande es de adorarle, Amén. porque Él es digno de toda adoración, honra, gloria y alabanza. Amén. El pastor de pastores, Gracias, Jehová. Jesús, nuestro Señor, Amén. Amén. Redentor, Salvador, nuestro Dios. Aleluya. Él vino para darnos vida en abundancia Amén. y para darnos vida eterna, Amén. para recordarnos que este no es nuestro final, porque nuestro final tiene un fin hermoso, Amén. porque nuestro final está o se encuentra al lado del vencedor, Amén. porque así como Él venció, nosotros también venceremos. Amén. Aleluya. El Señor de la misericordia Aleluya. Gloria a está Dios. aquí para traernos libertad Amén. y para darnos esa paz que ningún hombre o ninguna cosa nos puede dar Gracias, en este Jehová. mundo. Aleluya. Gracias, Jehová. Dice Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. Aleluya. No desmayes, porque yo soy tu Dios, Aleluya. que te esfuerzo. Amén. Siempre te ayudaré, Amén. siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Amén. Santo. Él siempre está con nosotros Amén. para ayudarnos y fortalecernos aún en las debilidades de nuestro cuerpo. Aleluya. Gracias, Jesús. Segunda de Samuel 22, 3, 4 dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Amén. Cristo Jesús
es nuestra roca fuerte. Amén. Cristo Jesús es nuestro sanador. No hay enfermedad alguna que no pueda sanar nuestro Dios. Amén. Cristo Jesús es nuestra medicina. Amén. Aleluya. En los Aleluya. tiempos difíciles, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de duda, venir y buscarle con todo nuestro corazón, porque Él está aquí en medio de su pueblo. Amén. Su Santo Espíritu se mueve en nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, por tu grande amor Aleluya. y tu grande misericordia. Aleluya. Dice el Salmos 121, 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal. Amén. Él guarda tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aún en estos tiempos difíciles, cuando nosotros estamos trabajando en la obra de Dios, Él tiene cuidado de sus hijos. Gracias, Jesús. Él tiene cuidado de sus Amén, siervos. amén, Él amén. tiene cuidado de sus mensajeros. Él tiene cuidado de su iglesia y de su Amén. pueblo. Amén. Bendecimos a su iglesia Aleluya. en todas partes del mundo. Sí, Y amén. bendecimos el ministerio en este lugar. Amén. Para que Dios siga bendiciendo a nuestras hermanas y nuestros hermanos de acuerdo Amén. a su santa y bendita voluntad. Amén. Aleluya. Oramos Amén. en este momento. Amén. Oremos. Bendito Amén. Padre Gracias. Celestial, aquí está tu iglesia. Sí, Señor. Bendito Padre Celestial, aquí están tus hijos. Gracias, Padre. Tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos en este lugar. Gracias. Los ponemos en tus manos a cada uno de ellos para que tú los confortes, para que tú los llenes de tu paz y de tu Sí, amor, bendito Dios. para que tú los bendigas en todas las Sí, áreas de bendito su Padre. vida, Sí, Señor. para que tú, Señor, los saques adelante, Sí, Señor. para que tú, Señor, los lleves a donde los vas a llevar, Sí, Señor, Señor. para bendecir, Señor, a tu Sí. pueblo, a tu iglesia y aún a tu creación. Sí, Señor. Padre de honra, de gloria y de Gloria victoria, a Dios. te damos gracias por Gracias. este día. Amén. Te damos gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, se mueve en este lugar. Porque has venido, Señor, para traer libertad, Señor, Gloria a Dios. a Así nuestras es. vidas. Así Para es. llenarnos de tu paz y de tu amor, Gracias, de Señor. tu gracia. Sí, Señor. Bendice, Señor, a nuestras familias donde quiera que se encuentren. Sí, bendito Padre. Y bendice, Señor, a nuestros hermanos Sí, bendito Señor. en todas partes del mundo. Sí, bendito Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por tus bendiciones, por tu cuidado y por tu protección divina. La sangre preciosa del Cordero nos cubre, nos proteja de noche y de día, en todo momento Sí, Señor. y en todo lugar. Nos declaramos en este momento sanos Amén. y libres Sí, Señor. para la honra y la gloria de tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.